Buenas tardes y buenas noches de nuevo, aquí desde Los Ángeles, California, en otro encuentro de El Fogón de Los Ángeles. Un encuentro que, como saben, es patrocinado por Hispanic LA, la revista en la que se publica temas de política, literatura y sociedad, particularmente que impactan a la comunidad latina de Estados Unidos y por supuesto también incorporando temáticas de todas las Américas. Un gran abrazo a todos los que nos siguen todos los meses. Como saben, nos reunimos el primer viernes de, de cada mes y todo el mundo está invitado, por supuesto. Y los conductores creo que ya están aquí. Tenemos a Mariano y a Adriana y un panel, un flamante panel de gente desde Argentina hasta Canadá, ¿no es cierto? Que incluye a Carlos, Bruno, Raúl, Máximo, Pablo y creo que Ricardo no va a poder no unirse a nosotros porque su avión está aterrizando en este momento. Tal vez llegue tarde. Así que sin más, y de nuevo bienvenidos, bienvenidos a esta reunión del 5 de septiembre de 2025. Y sin más, como decía, le paso el micrófono a Mariano. Adelante, Mariano. Bueno, Néstor, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches para nosotros que son las 9:06 de la noche aquí en el sur. Para ustedes, buenas tardes. Hay gente, como decía Néstor, desde Canadá hasta la Patagonia. Estamos contentos. Para hoy habíamos previsto con Néstor, con Adriana, no tener invitados. Ustedes saben que siempre tenemos un invitado en la parte política, social, histórica y un invitado, una invitada en la parte cultural. Esta vez quisimos no tener para darle más tiempo y más espacio a los panelistas, y no solo a los panelistas, sino también a las y los participantes. Así que les voy a pedir, yo voy a ser un poquito de moderador, en general no me sale, les pido que me ayuden, por favor, fraternalmente, pero no me sale el papel de malo, pero voy a intentarlo para que le vaya dando la palabra a cada una y a cada uno, y sobre todo los panelistas que hablen un poco de lo que está pasando en Brasil, en Estados Unidos, en México, en Venezuela. Bueno, si bien no está Ricardo o quizás llegue tarde, vamos a hablar de la amenaza de Estados Unidos contra Venezuela y contra Sudamérica en general, y por supuesto lo que está pasando en Argentina también, con todos estos escándalos que involucran al gobierno fascista de Milei. El mes que viene vamos a volver a la dinámica habitual, vamos a tener invitados y probablemente, casi seguro, sean de Chile, porque Chile está en el proceso electoral, ¿no es cierto?, que va a terminar con las elecciones en noviembre. Bueno, sin más, empezamos y yo diría que podemos abrir el fuego, abrir el juego con Brasil y con Bruno Lima Rocha, y hablando de este juicio histórico que se está dando contra Jair Bolsonaro, contra un expresidente. Estamos acostumbrados en los últimos tiempos a juicios contra expresidentes, pero por lo general han sido persecuciones judiciales, ahora llamadas lawfare, porque, por ejemplo, en el caso de Lula lo condenaron sin pruebas, con algo tan raro como eso de la íntima convicción del fiscal, ¿no? En este caso es muy distinto, hay una prueba abrumadora de que en ese intento de golpe del 8 de enero del 2023, Jair Bolsonaro tuvo mucho que ver y enfrentaría quizás una pena de prisión efectiva de más de 40 años. Eso se puede dilucidar la semana que viene. Bruno, por favor, ¿nos podrías ilustrar de cómo estás viendo este proceso y cómo lo está viviendo la sociedad brasileña? Bueno, sí, gracias Mariano. Buenas noches a los y las compañeras. Yo voy a intentar hacer el resumen, de lo que nos pasa en los medios. Capaz que sea lo más importante, ¿no? El juicio del golpe de Estado es mucho mayor, Mariano, de lo que se imagina. La Suprema Corte dividió en 5 núcleos y va a juzgar un núcleo por vez.
Este primer núcleo tiene al expresidente Jair Bolsonaro, a su colega de lista que concurría a vicepresidente y había sido ministro de Defensa y ministro de la Casa Civil, que sería más o menos como una Secretaría de Relaciones Institucionales, una cosa así. Un general de 4 estrellas, topo de la carrera, Walter Braga Neto. También está siendo juzgado un otro general de 4 estrellas, Augusto Heleno, que era responsable por la seguridad institucional y la inteligencia de la presidencia. También está siendo juzgado el ex ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, que también llegó a comandar el ejército brasileño. Es muy alto el nivel, el rango de los militares. Esto sí es novedad. No es novedad en Brasil un presidente juzgado, pero militares de alto rango juzgados es la primera vez. Nunca pasó antes. También tenemos el ex ayudante de órdenes, que fue delator, hijo de general de 4 estrellas, un ahijado de Bolsonaro básicamente, el teniente coronel Mauro Cid, que viene del arma de comandos, que si todo pasara bien en el 8 de enero, iba a ser él, con su batallón, el primer interventor en Brasilia. Y también tenemos 2 comisarios de altísimo rango, de 4ª clase, topo de la carrera de la Policía Federal, que en Brasil sería más o menos el mismo modelo del FBI, no es militarizada, es judiciaria, de investigaciones. Uno es diputado nacional, Alexandre Ramagem, está siendo juzgado por su papel en la Agencia Brasileña de Inteligencia, que comandó por algunos años a mando de Bolsonaro. Y simplemente Anderson Torres, el último golpista, fue ministro de la Justicia y organizó los bloqueos y retenes ilegales para favorecer a Bolsonaro en el domingo de las elecciones de octubre, la segunda vuelta a balotaje 2023. Mariano, tampoco fue el 8 de enero. Los intentos de golpe de Estado fueron las 2 fechas patrias, 7 de septiembre de 2021, 7 de septiembre de 2022, ya en las elecciones. Y cuando de la diplomación de Lula en Brasilia, la diplomación, o sea, el tipo recibe el diploma como electo y toma posesión unos días después. Se armó una rebelión en Brasilia, capital, y casi se prendió fuego a la Policía Federal y al aeropuerto de Brasilia. Por fin había un plan que no fue adelante por 2 razones. Una, el comandante en jefe del ejército no autorizó, y la otra, Bolsonaro no probó ser un líder, yo diría un líder a la altura de la propuesta que tenía. La gente no se fiaba mucho de él, pero se organizó un plan llamado Puñal Verde y Amarillo para asesinar a Lula, ya electo, al vice Geraldo Alckmin y al ministro de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que es el relator y el que más empuja para este juzgamiento. Después de ese núcleo juzgado, vienen 4 más. Mientras tanto, hay una articulación en el Congreso Nacional que tiene mayoría de derecha y ultraderecha, más o menos una alianza entre neofascistas y oligarcas para aprobar la amnistía. La amnistía no es constitucional, por lo tanto, estamos al borde de una crisis institucional. Mientras tanto, es mucha locura este país. La economía nunca estuvo tan bien en los últimos 10 años. Cumplimos récord de PIB interno, récord en las exportaciones, récord en distribución de renta, récord en consumo interno, récord en turismo. El plan material, propiamente dicho, nunca estuvo tan bien desde que la reacción llegó aún en el gobierno Dilma cuando ella impuso un ministro neoliberal en la economía, 2015. Y por eso cayó. O sea, en los últimos 10 años, desde cuando Lula asumió hasta ahora, la cosa mejoró. Y este año mejoró mucho. Los aranceles de Trump hacen cosquilla en la economía brasileña porque inciden en 3,3% de las exportaciones de Brasil. Nada más. Va todo bien. ¿Qué problema hay? El problema hay es que
la derecha no tiene candidato para 2026, cuando tenemos elecciones presidenciales. Y el único candidato que podría, de cierta manera, juntar los votos de Bolsonaro, si la familia lo apoya, y el aval del mercado financiero que de última comanda el país, porque tenemos una tasa básica de ganancia de una cosa absurda, del 15% al mes, la más alta del mundo, la inflación está en 5,3%, o sea, el rentista, el parásito financiero en Brasil saca 9,5 limpio, limpito, sin pérdida. Por ejemplo, hoy tuvimos récord en la Bolsa de Valores de São Paulo. ¿Por qué? Porque se anuncia una caída en la tasa básica de ganancia de Estados Unidos. Los capitales vuelan para Brasil. ¿Dónde quiero llegar? La única manera de comprometer los votos de Bolsonaro es que el actual gobernador de São Paulo, que fue su ministro de Infraestructura, Tarcísio de Freitas, que es un capitán del ejército de la reserva y un ingeniero, el tipo cumplió 30 años de servicio público, fue para la derecha y ahora empieza a ser privatista. La única forma de ganar la derecha el otro año es una función de un candidato viable, competitivo y con los Bolsonaro. El problema es que una parte de la derecha empresarial, los grandes medios de comunicación, no quieren la amnistía. Por lo tanto, hay una crisis institucional. Y ahí, para terminar, ¿cómo se hace negocios en Brasil? La presidencia tuvo que conceder una parte un poco mayor del presupuesto nacional para las llamadas enmiendas presupuestarias de los parlamentarios, que es una joda total. La Suprema Corte le tiene encima. Lula libró ayer 2,3 mil millones de reales. Un dólar está a 5,4 reales hoy, a la cotación de hoy. No es poca plata. Para que los parlamentarios oligarcas puedan gastar en sus bases electorales, hacer sus negocios con sus bases empresariales y no tengan la adhesión a la propuesta loca esa de amnistía, que va a generar una crisis institucional sin precedentes, porque ni la Suprema Corte va a aceptar, la mayoría de la población rechaza la amnistía, y la mayoría de la población también rechaza la relación de Bolsonaro con Trump, lo que es importante. Yo diría que ese sería el pantallazo general y si las compañeras quieren alguna pregunta, estamos ahí. Sí, Perdón. sí. Viernes 12 termina el juzgamiento y sale la sentencia. Vamos a tener 4 sesiones la otra semana. Eso nada más. Bien, Bruno, si alguien quiere preguntar, por favor, póngalo en el chat, que es más fácil porque no veo todos los cuadraditos de ustedes cuando levantan la mano. Yo, mientras alguien se anima, le preguntaría a Bruno dos cosas. Por un lado, sin Bolsonaro en la arena política, ¿el bolsonarismo sigue existiendo más allá de si hay un candidato fuerte o no? Socialmente, culturalmente, ¿qué pasó con toda esa gente que era casi la mitad de la población que pensaba con cabeza de derecha y casi fascista, ¿no? Y por otro lado, no sé si se habló en el juicio sobre la función que tuvo Estados Unidos en este intento de golpe. Yo pienso, ¿qué hubiera pasado si el presidente de Estados Unidos no era Biden y era, por ejemplo, Donald Trump? No sé si eso se ha ventilado en el juicio. Mira, en el juicio no, pero se sabe que Joe Biden orientó a todos sus funcionarios de primer nivel, primer rango y segundo rango, que tuviesen alguna relación con militares brasileños para llamarlos en video call y desestimularlos a hacer el golpe. Eso pasó a mí, la gente lo sabe. Hay mucha relación de milicos, Comando Sur, cursos, talleres, viajes. Y habría en el gobierno Temer, gobierno golpista de Temer, una oficina del Comando Sur en São Paulo, muy visitada. Y hay mucha relación de militares de alto rango brasileños con los militares gringos. Se tiene noción perfecta que hoy por hoy, mira, tenemos una delegación de altísimos empresarios hoy aún en Washington,
tuvieron reunión con el subsecretario de Comercio de Estados Unidos. Y el subsecretario dijo con todas las letras, no hay ningún problema económico con Brasil. Brasil tiene pérdida con nosotros hace 15 años. Es un problema político. Nuestro presidente no quiere este juzgamiento ni este resultado. Y esto se difunde en los medios hegemónicos, no es secreto tampoco. El bolsonarismo está muy vivo en la sociedad, porque él tiene algunos disparadores. Hoy por hoy su base más concreta es una parcela importante, quizá 2/3, de los grandes líderes comunicadores de tipo, lo que dicen ahí en Estados Unidos, del tipo telecom, televangelistas. Es muy grande en Brasil. Para que tengas una idea, y son iglesias nacionales, lo que es muy raro, ¿no? La mayor empresa religiosa de Brasil, no mayor, la más potente, no es la mayor, que tiene un canal, una red de TV abierta, la TV Record, que hace programación generalista, juntó en la Iglesia Universal 100.000 policías en 18 estados brasileños para hacer culto y lavado de cerebro, esa porquería toda, por convenio con los altos comandos de 18 policías brasileñas. La policía civil y la policía militar son distintas aquí. Hay mucha penetración. Yo diría que hay una reproducción social del bolsonarismo, pero necesita la iconización, como dicen los tipos de marketing. Y el icono es Bolsonaro y la herencia tiene que pasar por su familia. De lo contrario, no hay caso. Por eso, Tarcísio se arriesga con todo, arriesga la amnistía, mismo sabiendo que puede pelearse con los medios. Y de una forma o de otra no se permite más. Sería casi que un poder de veto. Los medios juntos contra él no tiene chance. Bueno, y Máximo Cañeluti desde México dice cuál es la actitud del resto del ejército en Brasil. Creo que la pregunta de Adriana ya un poco la contestó Bruno, ¿no? La relación Trump-Bolsonaro. No, yo tengo información, Polenta. Yo traigo el nombre de la tipa aquí porque puede ayudar mucho. A mí no me gusta, perdonarla de ser caprichoso, ¿no? Pero hay cosas que me gusta decir nombre y apellido. Hay una tipa, capaz que Néstor conoce y los compañeros de Estados Unidos conocen también. El nombre de la mujer es Susana Cordero Guerra. Es vicepresidente del BIRD, de la sección del Banco Mundial para Latinoamérica. Ella fue de altísimo rango del gobierno Bolsonaro. Su marido es el subsecretario de Políticas de Defensa del Pentágono, Elbridge Colby. Ella organiza el lobby pro-Bolsonaro de aranceles en Brasil. Y tiene dos tipos fogoneando los medios, pero ella es la polenta misma. Uno es nieto del último general dictador, Paulo Figueiredo, y el otro es el hijo número 03 de Bolsonaro, diputado nacional, agente de Policía Federal Eduardo Bolsonaro, que está desde febrero en Estados Unidos. Se licenció, se afastó de la función. La relación Trump y Bolsonaro es muy fuerte. Muy fuerte. Bien. Tiene 3 operadores en Estados Unidos haciendo lobby para eso, ¿no? Bien, Bruno, y para terminar y pasar a la Argentina, ¿cuál es la actitud del resto del ejército de Brasil? Pregunta Máximo. Muy interesante. Bolsonaro también es fruto de una conspiración en noviembre de 2014 del alto comando del ejército que no quería aceptar una comisión de la verdad, que Dilma lo puso. Llevó 3 años, muy tibio, pero llegó a algunas conclusiones y el ejército se puso malísimo con esto. Entonces, resolvieron tomar la decisión de apoyar a un ex capitán del ejército, Jair Bolsonaro, que ellos mismos expulsaron en el año 1991 por insubordinación. Bolsonaro tenía como ídolos Aldo Rico y Mohamed Ali Zeneldin, para que tengas una idea. Ídolo, confieso. ¿No? Y entonces hubo un recambio del comando del ejército de enero del 23,
que ahí había una trampa para Lula, quería que Lula decretara en Brasilia el decreto de garantías de ley y orden, y pasando la capital al mando del ejército mientras duraba enero y febrero, enero por lo menos que es receso parlamentario, vacaciones del Parlamento y de la justicia. Esto no pasó. Entonces Lula hizo un recambio del comando del ejército y hoy por hoy cambió todo. Hoy por hoy el actual comando es perfil bajo, discurso profesional, no es muy nacionalista porque no quiere lío con Estados Unidos, pero tiene un discurso pragmático diciendo, mira, nosotros tenemos que buscar nuevos socios para armamento porque nuestro padrón es muy estadounidense y podemos sufrir un bloqueo económico de ellos por lío político y el ejército no puede, las Fuerzas Armadas no pueden quedarse sin suministro logístico de armas y municiones y parque bélico y eso, ¿no? O sea, cambió mucho. Tenemos fecha patria en 2 días y no se oye un tema militar. Con Bolsonaro se oía tema militar todos los días. Porque Bolsonaro puso 12.000 milicos en rangos de función del gobierno federal. 12.000 militares activos, inactivos y sus parientes. Y aún así, todas sus decisiones fueron pro Estados Unidos antipatrióticas, todas. Incluyendo, para terminar, la cesión de derechos de uso de nuestra única base de lanzamiento de foguete de satélites en Alcántara. Ahí va. Recordemos que el 7 de septiembre del 2023 fue un desfile inmenso, ¿no? Han pasado 2 años y es una situación muy distinta. Sí, Gracias, Bruno. 23 ya era 22. Lula. Ahí va, 22. 22, perdón, sí, antes de las elecciones. ahí va. Gracias, Bruno. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de Argentina y del gran amigo de Bolsonaro y de Trump, que es Javier Milei, el presidente de Argentina, que está en Estados Unidos, está en la ciudad donde están algunos de ustedes, en Los Ángeles, hasta mañana. Y bueno, viene siendo muy castigado por hechos de corrupción, el que se presentaba como un outsider de la política, en contra de la casta social, política, etcétera, en realidad está haciendo agua por, por- por lo mismo que criticaba. Eh, Le doy la palabra a Pablo Balustra, que está en Córdoba, Argentina, para que nos cuente cómo lo está viendo, qué le parece. Y después también, el que quiera o la que quiera puede ir pidiendo la palabra por el chat. También me gustaría que después de Pablo hable Adriana. ¿Mm? Pablo primero y después Adriana, porque además el tema de la discapacidad está en el centro del debate en Argentina y del escándalo de corrupción que pega. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los compañeros. Un gusto, como siempre. Bueno, empezar hablando un poco de lo que está sucediendo en Argentina. Estamos viviendo momentos muy difíciles, muy bisagras en todos los sentidos, porque una semana en Argentina equivale prácticamente a un año de cualquier otro país. Eh, Sobre todo por cómo se ha precipitado esta crisis que, bueno, a mí me gustaría, no sé si todos están al tanto, pero bueno, es un gobierno que lleva 1 año y 9 meses, eh, con una forma de hacer política distinta, muy agresiva. Eh, Algunos se empeñan en llamarlo fascista, yo eh, discrepo un poco en ese sentido porque me parece que habría que catalogarlo con otra etiqueta porque en algunos aspectos tiene rasgos fascistas, pero el fascismo, como se lo conocía por definición, tenía, fundamentalmente era muy nacionalista. Bueno, en este caso, Milei es todo lo contrario, es una persona que por momentos eh, lo quiere regalar al país. Esa es la realidad. O sea, prefiere entregarlos a manos extranjeras y no que quede en manos de los argentinos. Bueno, en ese aspecto
Hay mucha tela para cortar, pero lo más importante acá es este periodo que se está viviendo, que ha sido un proceso con una crisis interna muy profunda que lejos de darse por la oposición o por un armado de la oposición o por algún tipo de eh, eh, armado político de la oposición, no se ha dado por los errores no forzados propios de la misma interna que está viviendo el gobierno. Y en este aspecto, para mí es muy importante, según mi análisis, es muy importante destacar que todas estas peleas se dan un poco por las cajas que maneja el gobierno, digamos, fundamentalmente los presupuestos de las diferentes ministerios y secretarías, donde está hallado la, la, crisis por unos audios que se han filtrado y esos audios, bueno, han mostrado la estructura, la matriz de la corrupción del mileísmo. Entonces está muy lejos de ser un poroto que pueda cosechar la oposición, sino que esto se ha dado digamos, por una, como repito, una crisis interna del mismo mileísmo. A mí me parece que esto se da también porque Milei llega a la presidencia como nunca había pasado en la Argentina, siendo un sujeto que no tenía una estructura política partidaria, sí una estructura del poder económico, pero no necesitó ni de los partidos convencionales, en principio, y prácticamente asumió sin tener un Congreso. Entonces, bueno, este armado, este rejunte que han logrado hacer, bueno, ha entrado en crisis porque obviamente no tienen la práctica de la democracia y fundamentalmente no tienen la práctica de conocerse. Entonces, bueno, se han armado diferentes grupos dentro del oficialismo que, bueno, se han superpuesto los intereses de la corrupción, entonces se han filtrado audios que, bueno, han llevado a una situación extremadamente complicada del país. Eso es en lo político. En lo económico, nosotros estamos afrontando en este momento, para resumirlo, es una deuda de prácticamente 90.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y a eso hay que sumarle lo que se le debe a la banca mundial, que es otro tanto, y a eso hay que sumarle los intereses que se están pagando por capitalización de bonos que el gobierno está saliendo a rifar prácticamente para poder contener el dólar y tratar de llegar con un dólar medianamente estable a las elecciones, porque es lo único que le queda ya y no le queda más nada, está raspando el fondo de la olla. Entonces, bueno, desde ese aspecto, la situación del país es muy complicada. Yo, la verdad, compañeros, les tengo que decir que yo soy eh, trato de ser muy cuidadoso con mi opinión. Yo la situación en Argentina, yo no creo que vaya a cambiar porque gane la oposición. Es una situación muy delicada la que está viviendo Argentina por el nivel de endeudamiento que tiene. Jamás hemos tenido este nivel de endeudamiento. Entonces, independientemente de lo que pueda pasar el día domingo próximo, que se juega las elecciones de las más importantes que tiene Argentina, porque la provincia de Buenos Aires compone prácticamente el 40% del padrón electoral de todo el país. Entonces, es una provincia decisiva para las futuras proyecciones que se pueden hacer a nivel nacional, o por lo menos siempre resultó ser así, ¿no? Entonces, bueno, tiene posibilidades muy escasas de que pueda ganar la oposición, que está alineada con un gobernador que viene del riñón del kirchnerismo, que no es un peronista puro, pero que ha hecho una transformación en su camino muy importante, que se llama Axel Kicillof, una persona muy joven, muy formada y
bueno, ha transitado en el kirchnerismo, ha sido una pieza importante porque ha sido, aparte, ministro de Economía. Bueno, él es el gobernador actual y atrás de él se ha encaminado o se ha encolumnado con una cierta precariedad, pero bueno, se ha encolumnado al fin lo que sería la oposición de un sector importante del peronismo. Tiene posibilidades muy pocas, pero tiene posibilidades de poder ganar, por lo menos eso es lo que se sabe hasta hoy. Repito, un día en Argentina es un año o una semana es un año de cualquier otro país. Pero bueno, de cualquier forma, eh, la situación es muy complicada porque, a ver, por un momento podemos analizar una hipótesis A eh, que ganara el oficialismo nacional, que sería Milei. Bueno, se profundizaría el modelo y esto sería catastrófico. Digamos, con un panorama totalmente incierto, porque si no teniendo un Congreso que lo apoye 100%, ha tenido que negociar mucho para sacar algunas leyes. Bueno, teniendo un Congreso a favor sería catastrófico. Y la hipótesis B sería que gane eh, Axel Kicillof, que es el gobernador actual de la provincia de Buenos Aires, pero que es la oposición a nivel nacional. Bueno, ahí si sucediera ese escenario, bueno, tendríamos el día lunes un caos a nivel financiero, porque, bueno, digamos, el poder financiero juega también su carta muy importante. Y bueno, ahí el otro riesgo también es que el oficialismo mileísta desconozca las elecciones. Lo hizo Bolsonaro, lo hizo Donald Trump. Podría hacerlo como práctica también Milei, y eso también generaría un caos en una elección que se gana por un punto. Podría llegar a generar un caos a nivel social. Entonces, Sí, es muy complicada la situación. sí. Todo esto en el medio ha surgido un grupo de 6 gobernadores del interior de la Argentina que no son gobernadores que les disguste eh, la política de Milei, sí las formas, pero no la cuestión de fondo. Entonces estos gobernadores a ver, Mariano, ayúdame, no me acuerdo cómo se llama el frente que se armó con Provincias Yarlora, Unidas. Provincias Unidas. Bueno, un frente que está compuesto por 6 gobernadores eh, y algunos otros periféricos de los sectores de centro derecha y que están en cierta forma también apoyados por el poder económico, que ven como una posible alternativa si a Milei le va mal. Y bueno, atrás, como siempre, está Victoria Villarroel, que muchos de Ujú. nosotros sabemos quién es Victoria Villarroel, porque digamos, se habló mucho en este fogón sobre sus orígenes y que, bueno, para sintetizarlo, Villarroel es Astiz. Entonces, Ujú. bueno, el panorama de Argentina es bastante complicado. Y todo esto, bueno, es un deterioro muy grande que se ha generado en el país con el desfinanciamiento de la ciencia, de la salud, de la educación y bueno, un nivel de crueldad muy, muy grande como nunca lo vimos en Argentina con el sector de los jubilados, los discapacitados, en realidad los sectores más vulnerables. Y eso es lo que se está Pablo, jugando hoy en la Argentina. Se está jugando un partido extremadamente difícil, con finales que yo no los veo buenos ni para un lado ni para el otro. Pablo, ya que hablaste justamente de esos sectores y de la crueldad, quería, bueno, agradecerte, por supuesto, podés seguir interviniendo y todos y todas también pidiendo la palabra, pero justo que hablaste de eso, quería pedirle a Adriana, Adriana Briff, nuestra compañera, no sé si está con su hijo Dante también, Acá que lo vive en tenemos.
Sí. ahí lo tienen, que viven este tema y lo viven creo que con muchísima valentía, amor, coraje, dolor también seguramente. ¿Cómo has estado viviendo de lejos? ¿Cómo se trata el tema de discapacidad en Argentina? Lo que ha pasado con el gobierno y también cómo ese tema ha sido el parate, el freno en el Congreso para un gobierno tan cruel. ¿Cómo lo viven ustedes desde allá? Sí, bueno, nosotros tenemos una relación muy cercana con toda la comunidad de discapacidad de Argentina. Eh, Fue de mucha alegría que se haya vetado en contra, el veto contra la discapacidad, ¿no? Se vivió con mucha alegría por parte de la comunidad. Y nosotros un poco, digamos, queremos marcar, ¿no? Desde lo que estamos viendo, que es el tema de la crueldad, más allá de cómo se llamen estos crueles, si son fascistas o no, sabemos que por lo que está pasando en Gaza, tienen un nivel de crueldad que puede llegar a límites inimaginables. Y sabemos que todas las comunidades vulnerables están en riesgo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde acá, prepararnos para una solidaridad de alguna manera, ¿no? Internacional, que se comprenda que esto es un plan que viene marcado, ¿no? Y que todos estamos en situación de riesgo. Eh, es muy difícil la situación en este momento para los sectores vulnerables y es como de mucha impotencia y de mucho miedo, porque acá en Estados Unidos tenemos que también poner en contexto la situación en la que se encuentran un montón de madres indocumentadas con chicos con discapacidad. Entonces, que están con miedo de ir a las oficinas a reclamar servicios o a pedir servicios por sus hijos porque pueden ser arrestadas o pueden ser separadas de sus hijos por ICE. Entonces, estamos viviendo una situación de mucho miedo. Y en función de eso es que nos estamos tratando de organizar de manera no virtual, porque sabemos que todo lo presencial pone en riesgo a la gente de ser arrestada. Entonces estamos tratando virtualmente de mantener lazos, de organizarnos y de tratar de generar mecanismos de ayuda en caso de que nuestras familias sean atacadas por este sistema que yo no sabría cómo llamarlo, pero son odiadores sociales, son gente que detestan el bienestar de la población que los puso en el poder, porque la gente, bueno, excede este debate entender que están en el poder con el voto popular, nos guste o no nos guste. Eh, Ya, además, Adriana, no sé si es solamente las madres indocumentadas que tienen hijos discapacitados. Quizás también vos, Dante, empiezan a temer por ustedes que no son indocumentados, pero Nosotros sabemos que después de las elecciones de medio término, o sea, sabemos que después de las elecciones nos viene la guadaña, o sea, vivimos todo el día con ese temor. O sea, las situaciones son muy distintas en Argentina a las situaciones que tenemos acá, especialmente en California, donde hay muchos servicios para la gente con discapacidad, pero sabemos que estamos en el blanco del odio de MAGA y del trampismo. Y sabemos que tarde o temprano nos va a tocar, ¿no? Los recortes y que quieren destruir una manera de vida que ellos consideran que solamente le corresponde un bienestar a los billonarios. O sea, ellos están convencidos que el pueblo no merece tener sí, sí, servicios ni tener derechos. y también hay como un alabanza, una exacerbación de la juventud, de la fuerza,
de lo macho, de lo rico, ¿no es cierto? Eso sí tiene un punto fascista y nazi, porque lo vimos con Mussolini, lo vimos con Hitler, y siempre, y ahora lo estamos viendo en Argentina. Los No, posteos de las patotas digitales, como por ejemplo, el Gordo Dan es un personaje muy conocido dentro del mundo digital, las barbaridades que pone con respecto a los discapacitados, como si fuera gente descartable realmente, da miedo, ¿no? bueno, en el año 2016, Trump abiertamente se burló de un periodista con una discapacidad que lo entrevistó, le hizo burla adelante de todo el mundo. Y en el criterio humano, uno decía, este hombre perdió la elección, sin embargo ganó y fue reelecto. Entonces, yo por una cuestión de salud mental me mantengo bastante fuera de las redes sociales, no tengo Twitter, no quiero saber lo que dicen porque realmente necesitamos estar positivos y apoyar a nuestros hijos para que no se llenen de odio, porque si no, no los podamos a poder ayudar. Pero realmente la situación es muy grave, y la mayor, digamos, ayuda que estamos tratando de dar es la solidaridad para que la gente pueda activar a pesar del miedo, porque sí que estamos con miedo y es, digamos, el escenario que ellos han armado porque es la herramienta que tienen para asustar a la gente y para convencerlos de que son invencibles. No lo son, pero es la imagen que quieren dar. Entonces Claro. nosotros estamos tratando dentro de eso, ser positivo. Nos parece que es importante el tema de la palabra, el tema de la comunicación y aprovechar esto que ha pasado en Argentina es muy significativo porque esta gente subió con todo el apoyo porque ellos venían a luchar contra la corrupción. Y resulta que han demostrado que no solamente le pegan a los viejos, dejan a los discapacitados sin servicios, a los enfermos sin salud, sino que aparte les roban. Entonces, es realmente tan inmundo lo que están haciendo que es muy difícil, a menos que uno sea una persona muy cínica y esté muy enferma, desde el punto de vista racional poder defenderlos. Y yo creo Ujú. que hay que aprovechar esto, capitalizar esto que han hecho. Se dice que tienen un topo dentro del mismo servicio de ellos, no sé, son gente, son muy mafiosos, así que cualquier cosa es posible. Pero me parece que está bueno capitalizar eso y yo, digamos, lo estoy viendo desde la comunidad de gente en Argentina que hasta lo votó a Milei y me está escribiendo y me decía, me parece que tenías razón, estos tipos son una basura. Y bueno, puede ser que Adriana, Adriana, ¿será atrevido pedirle a Dante que diga qué piensa de Milei o qué piensa de Trump? no sé si sabe quién es Milei ni quién es Trump, pero hemos estado practicando una canción, ¿no es cierto? A ver, Dante, la Estamos, canción. estamos practicando la canción de la de Karina, que la estuvimos practicando. Yo no sé, Dante, vos no sabés quién es Trump, quién es Milei, ¿vos sabés? No, me parece que Dante tiene la suerte que ni los conoce. Bien, bien, perfecto. Bueno, Tengo una, no sabe quiénes son. perfecto, mejor así. Néstor quería comentar algo sobre este tema del Perdón, fascismo. Adelante, Néstor. perdón, Néstor, te interrumpo un segundo, ¿puede ser? Sí, Yo los otros días escuché eh, quejarse a uno de la gente que está muy cerca del personaje este siniestro, que se hace llamar el Gordo Dan. En realidad su nombre es Daniel Parisini. Y, y yo creo que encontré algo ahí que me quedó así dando vuelta en la cabeza, porque esto que dice Adriana de la canción, de la práctica esta de la canción de Guantanamera, que se ha hecho acá tremendamente viral, porque aparte de una canción que es muy pegadiza, que este grupo cercano al Gordo Dan, que lo que más les revolvía las tripas era que
una canción de Cuba, ¿sí? Se haya vuelto el ícono en contra de lo que, o sea, ícono como resistencia, digamos, de la denuncia de las coimas en Argentina y el deterioro de Milei. Y no me pareció cosa menor, ¿no? Como esta cosa de justicia poética. Ujú. Nada más quería introducir eso, Le Néstor. quería, Gracias. ya que estábamos con este tema, quería darle la palabra primero a Néstor Fantini y después a Raúl Yarul para ver si nos pueden ilustrar un poco sobre este término de fascismo, ¿no? Y cómo se puede interpretar hoy en el siglo XXI. Adelante, Néstor. Sí, primero aclarando la cuestión que decía Pablo acá del Gordo Dan, hoy casualmente le estaban dando palo tras palo porque el atorrante, que aparentemente está bastante aislado en este momento, la libertad avanza, no se está asociando mucho con él, hizo declaraciones sobre el hijo o la hija, no estoy seguro, La de hija, Luis Juez, exacto, ¿ah? Sí. Y que Luis Juez, un senador de cordobés, ¿no? Y aliado de la Libertad Avanza. aliado de la Libertad Avanza, exacto, ¿ah? Un atorrante que camaleón que va de un lado para otro de acuerdo a dónde lo lleva el viento político. Y la Pero que en esta votó por mantener la emergencia en discapacidad, ¿no es cierto? Por Exacto, o eso le sea, pegan. sí, y solamente 7 votaron por eso, ¿no es cierto? Solamente 7 votaron en contra de apoyarlo a Milei. Y la cuestión, o sea, de que Luis Juez, o sea, se destacó porque de pronto pasa para el otro lado, o sea, como algunos lo hicieron en la Libertad Avanza. Pero lo que el Gordo Dan hizo fue un insulto realmente brutal y como dice Adriana, de un nivel de crueldad totalmente inaceptable en una sociedad contemporánea. Hizo comentarios sobre esta de niña y la cuestión, o sea, que de pronto todo el espectro político le saltó. O sea, en este momento, o sea, creo que hasta la misma libertad avanza, se está distanciando en forma bien clara de él. No sé hasta qué punto. Por lo menos el jefe del gabinete, A. Franco, hizo declaraciones bien duras en contra del juez. Bueno, perdón, pero lo que quería de comentar, y no quiero entrar, digamos, en un debate aquí académico, teórico, pero esta cuestión del fascismo que creo que es importante y que a algunos los inquieta, los molesta cuando se utiliza ese término, y yo entiendo lo que decía Pablo, porque en definitiva, si uno va a la definición que aprendimos en décadas pasadas en relación, digamos, a lo que ocurría en Europa en la década del 20, 30 y 40, y lo que pasaba también en otras partes del mundo como Japón, en realidad no encaja dentro de esa definición en forma clara, en forma técnica, ¿eh? O sea, la definición del desarrollo industrial, del poderío económico, el expansionismo, el racismo, etcétera. Hay algunos elementos que sí los tiene, algunos elementos que sí los tiene sin la menor duda, pero no encaja completamente. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que dar un salto epistemológico en lo que hace a entender de que las condiciones históricas ahora son diferentes y que por lo tanto esas definiciones se tienen que reconfigurar de tal manera de poder incorporar los nuevos elementos. Por eso, o sea que sí, yo me inclino a usar la palabra neofascismo para poder asociarla a la terminología anterior. No es lo mismo, pero estamos, digamos, con elementos que tienen un común denominador, como lo que insisto, decía Adriana, la cuestión de la crueldad. Pero creo que hay alguien acá entre nosotros que tiene mucho conocimiento en esta área a nivel teórico, a nivel académico, y que aparentemente acaban de publicar este libro que de su autoría, Autoritarismo o Neofascismo, que es Raúl, ¿no es cierto? Así que, Raúl, por favor, adelante. Saludos a todos. Mira, lo primero que tengo que decir es que me encanta volver al formato tradicional. Este es el fogón de toda la vida, el que siempre tuvimos y que empezó a cambiar cuando empezamos a traer casos especiales, invitados y qué sé yo. Pero el verdadero fogón es esto, así nació y por mucho tiempo era una mesa de café. Y me parece que está de la mejor
de lo mejor que podemos hacer. Cada tanto tenemos que tratar de volver a esto, no quedarnos esquemáticamente en el otro, ni tampoco quedarnos solo en esto. Pero bueno, eso es. No me cuentes ese minuto, Mariano. No, no hay problema. Podemos hacer un mes y un mes, si querés. A ver, pero lo cierto es que, miren, justamente, el libro no ha salido, sale este mes, va a salir aquí. Es un trabajo, en realidad, si ven ahí las portadas, son tres rostros conocidos, es Milei, es Bukele y es Trump. Y la pregunta tiene que ver precisamente con eso que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Es autoritarismo o neofascismo? No fascismo, sino las formas ayornadas del fascismo en el siglo XXI. Incluso hablamos del fascismo del siglo XXI. Si no hablamos del neofascismo, hablamos del siglo XXI. ¿Y qué tiene que ver una cosa? ¿Por qué se habla de uno y del otro? Hay un sociólogo argentino que publicó hace como 3 años un artículo en Le Monde Diplomatique que decía, una mesa es una mesa. Y lo que decía con eso es, mm, nosotros no necesitamos andar buscando definiciones de una mesa. Cualquiera que dice mesa sabe exactamente de qué se trata. Una superficie plana, 4 patas, tal vez 3 patas, depende cómo sea la mesa, pero saben para qué sirve y cómo se usa. Bueno, en sociología también muchas veces se puede utilizar un término genérico que nos ayude a comprender en lo general de qué estamos hablando. Y él decía, veamos si eso también se puede usar en el caso del fascismo. Y bueno, hay elementos que son comunes, que tienen que ver con formas autoritarias, sin que todo el autoritarismo sea fascismo. Es decir, las dictaduras militares fueron profundamente autoritarias, pero no todas necesariamente tuvieron el carácter de fascista o neofascistas. Pero hay una cosa que caracteriza a los procesos fascistas y es la crisis del sistema. Del sistema es un problema económico por sobre todas las cosas, es decir, es la crisis del sistema económico y la forma de dominación en crisis. Ya los pueblos no responden a las formas tradicionales de dominación, incluso la democracia, ustedes lo han dicho y se dice constantemente, la democracia está en crisis, el sistema parlamentario republicano está en crisis, hay una falta. ¿Qué es lo que está pasando con lo que estaba escuchando a Pablo, por ejemplo? ¿Cuál es la terrible desgracia que estamos viviendo ahí? Bueno, que imagínate que un gobierno tan cruel, tan asesino, tan sin ningún tipo de sentimientos y además tan vendepatria. En la provincia de Buenos Aires, en una elección, haya duda de quién va a ganar. Eso ya demuestra una situación que pinta claramente la falta, la ausencia de representación política en los sectores populares. No hay una opción ahí clara. Más allá de que me hablen del peronismo, que me hablen de la izquierda, del kirchnerismo, de quien sea, eso también está en crisis. Y ante esa crisis de representatividad de sur a norte en todo el continente, porque también está sucediendo eso en Estados Unidos, el irrespeto a las formas tradicionales del parlamentarismo, de la división de poderes, el injerencismo del Ejecutivo sobre los demás sectores, están mostrando eso. No solo una tendencia autoritaria, sino una tendencia a la necesidad para reconfigurar ese modelo en crisis tenemos que buscar una forma autoritaria donde todo se discipline y ese redisciplinamiento empiece como un reseteo del sistema para poderlo poner de vuelta y que vuelvan de vuelta los canales tradicionales. Esa es la aspiración. El problema es que esta es una crisis civilizatoria. Es muchísimo más profunda que todas las crisis anteriores y incluso más profundas que las crisis que vivieron los gobiernos que finalmente terminaron siendo fascistas en Europa. Esto es mucho más profundo. Y las características que lo hacen diferente a aquel fascismo es precisamente que hoy el tema del nacionalismo no tiene ninguna importancia. La globalización,
la integración, la búsqueda de una condición objetiva, un imperio hegemónico en crisis y en retroceso. Esa es la otra clase, la otra característica, que su característica de dominación lo hace, por supuesto, recurrir a las últimas herramientas que tienen. Y no estamos hablando de que está muriéndose mañana. Estamos hablando de un proceso de crisis y de decline permanente por un largo periodo. Que deje de ser imperio no dejará de ser potencia, porque el reemplazo a Estados Unidos, de Estados Unidos, ¿a quién reemplazó? A Gran Bretaña como imperio. Y Gran Bretaña jamás dejó de ser una gran potencia, lo que dejó de ser es un imperio. Y así gradualmente. Y eso es la realidad histórica en la que estamos planteando el sistema, el eje de pensamiento sobre neofascismo y autoritarismo. Empezamos con el autoritarismo, pero evidentemente cuando no fue suficiente, se van gradualmente recurriendo a métodos de dominación de carácter fascista. No necesitan siquiera ser racistas en el sentido tradicional antisemita, pero sí Claro. racista desde el punto de vista de que necesita siempre este autoritarismo con rasgos fascistas tener un enemigo en común, un enemigo que le presente al pueblo, a su pueblo, porque se adjudican la representación popular, entonces necesitan un enemigo. ¿Cuál es el enemigo en Estados Unidos? Los migrantes. ¿Cuál es el enemigo en Argentina? Los más Los olvidados, Cuca. los más vulnerables, los planeros. Ese es el enemigo. ¿Quién es el enemigo en El Salvador? Bueno, primero fueron las pandillas, supuestamente, pero en realidad atacar las pandillas es atacar las consecuencias. Las causas tienen que ver con la pobreza, la disfuncionalidad, los temas irresueltos desde el conflicto, desde la guerra y la posguerra, el aislamiento, la exclusión. Y también en Brasil tendrán su enemigo. Es decir, el asunto es que este fenómeno, nosotros, si no lo debemos buscar analizar por el interés semántico de la cuestión o por el académico, sino porque si no entendemos claramente qué enfrentamos, no vamos a poder derrotarlos. Esa es la tesis detrás de este trabajo, que todavía, como digo, no está en circulación. No me quiero extender mucho, porque podemos generar Sí, sí, debates y eso, pero más o sí. menos esa sería la Yo idea. quiero agregar algo, Mariano, si se puede. Sí, cómo no. Y después le quiero preguntar a Carlos Coan también. Adelante, Cortito, Pablo. cortito, Raúl. Dos cosas. Eh, lo que se vive en Argentina o lo que se intenta implantar en Argentina es un darwinismo. Ujú, Que es un componente nuevo, creo yo, corríjame ustedes, tienen más experiencia, que es un componente que tampoco se vio así tan explícito en el fascismo. Y el otro fenómeno para analizar, que esto lo tiro para todo el fogón, es que Argentina viene en las últimas elecciones que se vienen dando en este año, eh, en las cuatro elecciones que se han dado, eh, ha declinado muchísimo el nivel de votantes en las elecciones. Argentina, para los que no saben, tiene un sistema que es obligatorio de votación. ujú, Eh, y ha mantenido niveles que han andado en el 70%, 72%, como ujú, constante siempre en las elecciones en general. Y ahora se está dando un fenómeno de que la gente no está yendo a votar. Ahí estamos teniendo niveles como los que puede tener Estados Unidos, por ejemplo, que es un fenómeno. Lo tiro ahí como dato, ¿no? ujú. Eh,
Eso era lo que quería. Gracias, Pablo. Bueno, dice Jorge Enrique desde la provincia de Entre Ríos, en Argentina, la representación está en crisis bueno, la representación política está en crisis. Y la crisis civilizatoria es el proceso del modelo cultural del sistema. Hay que saltar el corral epistemológico en que nos han metido. En Estados Unidos el enemigo son los migrantes no blancos, dice Adriana. Y Agustín Durán me parece que dice algo que podés responder, Raúl. Dice, no podemos pensar que las casas encuestadoras se vendan para ayudar a ejecutar el fraude en los resultados de elecciones. ¿Cómo explicamos el apoyo de la población salvadoreña? Más del 80%, algo increíble. Sí. Bueno, lo primero, el darwinismo social es una cosa, pero las formas de crueldad social son características del pensamiento fascista. El nihilismo era la característica del fascismo. Sí. Exacto. Entonces, pero uno y otro son realmente decir, bueno, acá que se salve el más fuerte y los demás no valen nada. En el otro decían, nosotros somos los fuertes por decreto y todo lo demás se pudra el mundo. Es decir, eh, la característica del odio es una característica fascista, Sí. precisamente en eso, ¿no? Pero también hay otra cosa que es importante, porque eso lo voy a contestar al contestar también la pregunta, porque ese 80% es no solamente engañoso, sino que es mentiroso. Pero ya lo vamos a explicar. Eh, una característica que tiene el fascismo del siglo XXI es que se monta sobre sociedades de miedo. El miedo es una característica esencial para que una sociedad pueda albergar el crecimiento del demonio, del fascismo, que es la forma que habitualmente, si usted debe poner a pensar, 10, 15, 20 años atrás, los fascistas, los extremistas de derecha, tenían vergüenza de decirlo. Nadie decía, nadie iba por la calle en los años 70 con la revista Cabildo debajo del brazo. La leía a escondidas, porque es la revista del fascista más característico en Buenos Aires, por ejemplo, en aquellos años. Nadie decía, yo soy fascista en cualquier país. Era vergonzoso. Hoy es aceptable. ¿Y por qué es aceptable? Sí, Néstor, estaba pidiendo, ¿no? Quería, perdón que te interrumpa, Sí, no, ¿no? no, Pero dale. creo que ese miedo que estás hablando, que es clave en entender, digamos, todos estos procesos que se están dando, también Ah, existía a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Si vos ves la Alemania de la década del 20 y del 30, era una Alemania que se estaba sí, que desmoronando y que la gente tenía miedo del comunismo de los bolcheviques rusos, tenían claro. miedo por la hiperinflación, etcétera, etcétera. Una pequeña aclaración porque creo que hay muchas cosas en común de la misma forma. Bueno, pero no te interrumpo. El primero que habló del miedo como elemento de ganancia, fue Carlos Marx en El Capital, en el tomo uno, el volumen 3 creo que es, donde explica por qué se necesita una masa de mano de obra desocupada, el ejército de desempleados, porque es el que genera el miedo a los que están trabajando. Si protestás, ahí hay un montón de gente que va a entrar a trabajar, que quiere entrar a trabajar por vos, y entonces si te organizás o haces cualquier cosa, te echamos y vendrán los otros. Es el miedo a perder el trabajo, el miedo a la familia, el miedo a todo. Hoy ese miedo ha saltado por los aires a niveles muchísimo más profundos, porque hoy ¿cuál es el miedo? La sociedad es una sociedad de exclusión y entonces el miedo es a quedar excluido. Claro. Mientras estés dentro de la sociedad te sentís a salvo, pero el miedo a que tus hijos no puedan ser atendidos en un hospital es un miedo, Raúl, sí, es un m- miedo, dame solamente terminar miedo el concepto. y humillación también, ¿no? El miedo hoy se llama incertidumbre, la falta de certezas. Si vos trabajaste toda tu vida, pero no sabes si el fondo de pensiones ya no fue privatizado y eso fue puesto en acciones y vendido y de golpe no tenés, como en el caso de El Salvador,
seguridad de que vas a ser pensionado el día que llegue tu día de jubilación. El miedo a no tener trabajo o a tener trabajo y perderlo por una decisión de una computadora en Wall Street que vendió las acciones de una gran empresa y vos que fuiste un aristócrata de los trabajos, un gerente, un blue collar o algo así, que de golpe te quedás sin trabajo. Sos ejecutivo de una empresa y mañana estás en la calle. Esa es la incertidumbre y la falta de certezas que esta sociedad ha creado. En esa sociedad del miedo, el que venga y le diga, yo tengo la forma de que eso no pase, no te está diciendo que lo vas a solucionar. Digo, yo lo que tengo es claro por quién estás así, quién es el culpable. Y el culpable es ese inmigrante. Y no es solamente el migrante no blanco, Adriana, es el cualquiera que piense o pueda obstaculizar, sea blanco, negro, marrón o del color que sea, el pensamiento dominante. Por eso echan a estudiantes de las universidades, por eso el enfrentamiento con Harvard y con tantos otros. No importa el Ay, color ahí. no. Bueno, yo Entonces, yo sabés creo que el por qué, tema, Raúl, sí, perdón, ¿por qué sí, digo? sí, Porque así como Milei impuso en Argentina la persecución por portación de rostro, que claro, significa tener cara de pobre, en sí, California están corriendo y secuestrando a la gente que tiene rasgos latinos. No están sí, agarrando ni a los franceses ni a los italianos. ¿No? Esa gente, hay un montón de alemanes que están indocumentados en Estados Unidos. Esa gente anda por la calle sin problema. A eso me refería. Y en mm, todas las universidades las han atacado, pero Stanford, que es una de las universidades más conservadoras y en donde Milei va a dar sus conferencias, esa mm, universidad no tuvo ningún problema y a todos los estudiantes que estuvieron, demostraron por Gaza después del 7 de octubre, los echaron, los mm, metieron presos y les sacaron todas las becas estudiantiles. O sea, es mm, muy claro, ¿eh? No, ellos, en ese mm, sentido es que yo me refería a la sí. persecución por la aportación de rostro. No, es que eso es casi, y perdonen, casi se sobreentiende. Eso es parte de la cuestión, pero el asunto es mucho más profundo y más de fondo que eso, porque la necesidad de construir el pensamiento único y de eliminar cualquier forma de oposición es importantísimo, porque si no, porque en otra época, y sin ser fascista, siendo simplemente un modo autoritario, autoritario extremo, en el caso, y se podrá discutir el caso de Chile, pero el caso de Argentina, la dictadura militar todo el extremismo que utilizó, toda la necesidad de aplastar toda forma de oposición, eliminándola físicamente, era porque era la condición necesaria para establecer el neoliberalismo. Era la única forma de que el conjunto de la clase obrera baje la cabeza porque ha sido derrotada y aniquilada. Si no, no. Y hasta que eso no pasa, ellos sabían que si eso no lo hacían, no iban a poder implementar el sistema que necesitaban. Bueno, más o menos en eso va la cuestión de separar una cosa y otra. Con respecto a los números, les digo, son no solamente engañosos, sino que son falsos los números respecto a la popularidad de Bukele. Porque en esa popularidad que están marcando un sistema totalmente injusto en cuanto a que hay solamente, en el sistema electoral, por ejemplo, maneja al árbitro electoral, a las fiscalías, a los jueces, a la Suprema Corte, al Parlamento, modifica las leyes con cuestión de meses antes de las elecciones, modifica la Constitución. La inconstitucionalidad y la ilegalidad está en que la Constitución prohíbe 6 veces en la reelección y él se reelige pasando por encima de la Constitución. ¿Sobre qué base? Sobre la base que el sistema, el Estado, ya no se ajusta a las necesidades de este sector social que emergió como una clase dominante muy fuerte. La popularidad en las elecciones allá no son
las elecciones no son obligatorias en El Salvador, pero vota aproximadamente el 50% de la población siempre y sigue manteniéndose a eso. De ese 50%, al menos un cuarto, casi el 30%, vota en contra de Bukele. De los votos válidos, lo que saca aproximadamente es digamos, el resto de ese porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene en ningún caso representaciones del 80%, del 70%, ni muchísimo menos. El número real con que ganó las elecciones fue con el 27%. Ese fue el número. Esa fue la cifra con que sacó la presidencia esta segunda vez. Y lo tenemos justamente en ese libro, lo hemos publicado porque hemos analizado uno por uno cada uno de esos procesos, con cifras. Pero el punto no son las cifras, el punto es la percepción en la gente. Si le quitas todas las herramientas de control social, todas las herramientas de control fiscal al pueblo, nadie sabe en qué se gasta el dinero y se transforma el gobierno en un permanente deudor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién controla a ese gobierno? Absolutamente nadie. Acaba de sacar una nota diciendo, y salió por todo el mundo, que llevaba 1000 días sin homicidios, pero hay por lo menos en esos 1000 días 352 homicidios en términos de feminicidios, de muertes en las cárceles, que son 442, de desaparición de personas, de suicidios que jamás se comprobaron y que empieza a aparecer la gente colgada de los puentes. Ayer apareció una mujer colgada de un puente y esos no los cuentan en ningún caso como homicidios. Ninguno de esos. Y entonces, los datos de dónde salen? Si el pueblo no tiene acceso a la información, los medios, escasos medios, porque casi todos se están yendo, hoy se fueron 2 medios del país, se fueron 2 periodistas y una de las más tradicionales organizaciones de derechos humanos acaba de cerrar las puertas hoy, que lleva más de 40 años, FESPAD se llama. Son abogados buenísimos. Hoy cerraron las puertas. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, sobre esas, ahí el miedo está a que te metan preso, básicamente. En cada lugar es diferente. Pero el miedo Claro. es una de las características de esto. Alguien quería hacer una pregunta, me decían. Sí, no, le Adelante. quería dar la palabra a Carlos Coan, no sé si Adelante. para preguntar o para comentar cómo se vive esto en Estados Unidos, donde también la crueldad ha hecho carne en la gente, no solo en el gobierno. Ujú. Sí, bueno, muchas gracias. Yo había, como Mariano, como me pediste que comente sobre lo que está pasando en Estados Unidos, hice un poquito una guía. Mm, Eh, Básicamente lo que a mí me parece importante para entender lo que está pasando en Estados Unidos es ponerlo a Trump en contexto. ¿Cómo surge? ¿Qué pasó en Estados Unidos que llegamos a un Trump? Y después, ¿qué está pasando? mm, Eh, yo aprendí muy de joven con gente que sabía mucho más que yo a hacer análisis más por clases y por grupos de interés, ¿no es cierto? Entonces, lo que para mí viene pasando en Estados Unidos desde los años, yo diría, 60 en adelante, es que viene habiendo una concentración brutal del capital. Poco a poco se fue concentrando hasta un punto donde hoy en día casi cualquier mercado que uno analice es un oligopolio. ¿Qué quiere decir? Es un mercado que está controlado por tres o cuatro industrias gigantescas, donde ya no podemos decir que existe esa famosa teoría neoliberal de la competencia. Es verso, es mucho verso. Si analizamos el sector bancario, el sector de comidas, de carnes, el petrolero, el de tecnología, siempre son tres o cuatro grandes monopolios, por lo menos en Estados Unidos, que controlan el 80% de ese mercado. En ese proceso ha habido una acumulación brutal de riqueza, cada vez en pocas manos. Yo en los años 70 nunca escuchaba de un billonario y ahora se sabe que hay no sé cuántos cientos de billonarios. Bueno, de lo que nunca hablan es de la cantidad enorme de gente que está en la pobreza y cómo ha aumentado esa pobreza. Lo que sí se sabe y se sospecha, aunque no hay tantos artículos,
es que la clase media norteamericana, que era grande, enorme en los años 60, y que era un poco el motor de la economía norteamericana y de la propaganda de lo bien que iba la democracia, esa clase media se ha achicado brutalmente en Estados Unidos. Algunos habrán ido hacia arriba, pero la gran mayoría están con una ansiedad tremenda, con un miedo terrible, con enorme inestabilidad y van cayendo hacia sectores más pobres. En ese contexto de mucha ansiedad, de mucho miedo, es donde aparece un Trump. Yo tengo la sensación de que hay un sector de la clase dirigente norteamericana muy conservador, muy reaccionario, que apoya a ese proyecto, a Trump. Porque no es solo Trump. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que se haya elegido a este loco, este payaso? No, yo creo que ha habido un sector digamos, el canal Fox de noticias, de medios, ha habido todo un sistema de medios y de dinero que hizo que este hombre llegara al poder. Eh, esa clase dirigente corrupta, greedy, como se dice, ambiciosa, que lo apoyó a Trump y lo llevó al poder necesita buscar un chivo expiatorio. Y yo acá sí hago un paralelo con el fascismo del siglo XX. Así como en la Alemania nazi fueron los judíos, acá, como dijeron ustedes muy bien, son los inmigrantes. Y todos los problemas sociales, el problema son los inmigrantes. Problema económico, problema de violencia, problema de robo, todos son los inmigrantes. Si echamos a los inmigrantes, Estados Unidos va a ser great again, o sea, grande de nuevo. Y lo que noto en Trump sí es un neofascismo. ¿En qué sentido? El fascismo, el nazismo sube y genera, cuando está subiendo, una fuerza de choque que eran las camisas marrones. ¿Se acuerdan? Las camisas marrones de los nazis. El fascismo de Italia hace lo mismo, se llaman las camisas negras. Bueno, acá Trump está creando una fuerza policial nacional que se llama ICE, que es la fuerza que ataca a los inmigrantes. Como las camisas marrones atacaban los comercios de los judíos, les hacían poner la estrella de David. Acá hay un ataque a los inmigrantes y es muy importante para mí esta fuerza porque tradicionalmente en Estados Unidos todo lo policial está muy, muy atomizado, muy dividido. Cada ciudad, cada pueblo tiene su propia policía, el condado tiene otra policía, el estado tiene... Está muy dividido, no hay una persona que controle, pero ahora con este ICE, Trump está generando una fuerza policial nacional brutal que solo responde a él. Y ese es un peligro, yo lo veo como un proyecto neofascista muy claro. Esta fuerza policial actúa con la cara cubierta, no muestran identificación, ponen a la gente en vehículos que no tienen identificación, no se sabe a dónde fueron las personas, por cuánto tiempo. Los argentinos nos acordamos de eso, ¿no es cierto? Se vivió un poco en Argentina, pero en una forma mucho más terrible porque era un gobierno militar. Pero Estados Unidos, Trump, el gobierno de Trump, va hacia eso. Militariza este ICE, eh, invade las ciudades. Yo creo que hay mucho de show en esto, es decir, que la gente un poco se acostumbre a que sus ciudades están invadidas o manejadas o controladas por esta fuerza policial nacional. Eh, y Sí. hay gente que piensa que una vez que la gente se acostumbre un poco más a eso, vamos a llegar a las elecciones y cuando en las elecciones hagan trampa y la gente quiera protestar, ahí está la fuerza del ICE, la fuerza policial nacional, ¿cómo se llama? La fuerza esta de los estados, como ahora me olvido del nombre, la Guardia Nacional. Este,
yo creo que van a intentar, si no pueden ganar las elecciones por la justicia, van a tratar de hacer trampa e imponerse de esa manera. Ahora, Mm, frente a este panorama terrible, eh, también está pasando que las mentiras tienen patas cortas, como decíamos en Argentina. En 7 meses del gobierno de Trump, las encuestas dan que él subió con un 52% de la aprobación, ya está en un 37 a 40%. Casi todas las encuestas le dan un 30, o sea que en 7 meses ha caído como 12 puntos. Eh, eh, empieza a notarse más inflación, empieza a notarse más desocupación, yo creo que brevemente, levemente todavía, pero son tendencias claras. Muchos economistas muy reconocidos están diciendo que va a haber inflación con desocupación, lo que llaman stagflation, que es probablemente una de las peores cosas que pueden suceder en economía, porque al mismo tiempo que aumentan los precios, hay desocupación y no pueden manejar eso con los intereses. Si suben los intereses, aumenta la desocupación; si los bajan, aumenta la inflación. Eh, mm. Esta entonces, inflación se llama eso. La perdón, inflación. Esta inflación. la estagflación, sí, así la llaman. Inflación se Todo llama ese fenómeno. esto, todo esto está generando, y en mi visión es muy positivo, un gran rechazo de la gente en Estados Unidos. El 14 de junio, que era el cumpleaños de Trump, que hizo ese desfile militar, creo que hubo, no me acuerdo si 10.000, 30.000 personas que fueron al desfile. Ese mismo Mm, día hubo una protesta nacional que se llamó No King's Day, el Día Sin Reyes, donde se estima que hubo 5 millones de personas en todo el país. Hubo más de 1.000 demostraciones en pueblos chicos, en ciudades grandes. Yo mm. participé de una cerca de donde vivo, pero se estimó que en total hubo 5 millones de personas. Así que hace Sí, poco hubo una votación en Iowa, un estado muy conservador, muy rural, para una posición legislativa donde Trump había ganado por, creo que 11 puntos. Ahora el partido de Trump perdió por 10. Quiere decir que en 7 meses hubo una oscilación de 21 puntos en contra de Trump en uno de los estados más conservadores. No estamos hablando de California ni de New York. Así que eh, yo sí, creo que se viene una crisis económica mayor, una confrontación social mayor, y no estoy seguro que Trump pueda terminar sus 4 años al ritmo que va la crisis y la confrontación, que por supuesto nos preocupa a todos. Pero creo que estoy viendo señales en el pueblo norteamericano de rechazo de este proyecto neofascista, y me gusta el término neofascista, Néstor, porque veo, ya les digo, veo paralelos con el fascismo del siglo XX, con características nuevas, por supuesto. Así que, Raúl, también estoy de acuerdo con gracias. muchos de los elementos que tú mencionaste. Bueno, Gracias, Carlos. esta era mi reseña, básicamente. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, tenemos un ratito más, no sé hasta qué hora nos podemos extender, pero quería pedirle a sugerencia de Néstor una opinión a Agustín Durán, periodista de La Opinión, y después quería ver si tiene ganas de decir algo. Veo que está presente un grandísimo poeta argentino de la ciudad de San Luis. Además es un filósofo, un sabio de la vida, que es Juan Pablo Melto. Si tiene ganas de decir algo, si no, no importa. También Máximo desde México, pero en principio, Agustín Durán, por favor. Y después vamos cerrando. Bueno, un saludo a todos y gracias por todas esas aportaciones tan valiosas que estoy escuchando. La verdad, enriquecen bastante. Pues yo creo que nada más para agregar un poco sobre lo que decían de Trump.
y lo que está haciendo acá con las redadas, yo creo que un punto no hay que perder de vista es el racismo, ¿no? Ya de hace como una década para acá se ha habido estudios que para el 2050 posiblemente los latinos seamos ya mayoría o la mayoría más grande. El chiste que cada vez el factor del color de la piel está creciendo. Entonces yo creo que sí va por ahí un poco también parte de todas estas deportaciones es eliminar la gente de color lo más rápido que se pueda, o al menos no dejarla crecer. Lo malo que tienen un gran problema, ellos dependen mucho de la agricultura, particularmente aquí en California, y un gran número, la mayoría de los que levantan los cultivos son inmigrantes y un gran número son latinos y son gente de color. Entonces, pues ahí yo creo que se enfrenta a un gran reto. Por otro lado, decían sobre los elementos, ¿por qué tenemos a Trump? La verdad, pues es que ya ningún partido ofrece nada para la mayoría de la gente, entonces la gente estaba enojada. Yo me acuerdo que con los demócratas, o sea, estaban mucha gente enojada con lo que está pasando en Gaza, y ellos, sí, digamos, son parte del mismo tema. Yo creo que aquí sí ya mucha gente poco a poco ya no les cree a los medios masivos, afortunadamente, y entonces de alguna forma pues es en el enojo, en el enojo de querer otra cosa, pues a lo mejor optaron por Trump. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de hablar con dos personas de Chiapas, de México, que viven acá por San Luis Obispo. Los dos eran, digamos, con grandes características indígenas y las dos, bueno, una con grandes características indígenas y la otra un poquito más blanca, por decirlo así, y las dos iban a votar por Trump. Pero una me decía que porque pues ya llevaban 30 años esperando algo para arreglar sus documentos y los demócratas simplemente no ofrecían nada. Entonces estaban esperando que al menos por Trump, bueno, ahora sí que en cierta forma también era como que un voto de castigo y un voto a ver si de alguna forma por ahí también, como se existía esa idea de que en el 86 fueron los republicanos los que otorgaron la amnistía para que millones de gente obtuviera sus documentos, pues igual por ahí puede entrar eso, ¿no? Y también otra señora que también mexicana, y ellos tenían familiares sin documentos, ¿eh? No es que ellas ya podían votar, pero tenían muchos familiares sin documentos. Otra señora me decía que era porque pues no estaban muy de acuerdo con los demócratas por la situación ideológica en cuestión de apoyar mucho a los grupos trans. Entonces, particularmente esa señora decía, no, no, yo quiero una familia tradicional y voy a votar por Trump. El chiste que sí es cierto que hay muchos elementos económicos, pero también está el racismo y también existe una serie de factores que de alguna forma al final las mismas comunidades ahí se confunden y entre lo poco de información que puedan tener y pues obviamente optan por a lo mejor lo que pensaron que podría ser algo diferente y que en un momento pudiera beneficiarles, pero pues yo creo que nadie esperaba lo que estamos viendo ahora. Ellos también el factor del teatro, yo creo que sí, o sea, el show, ¿no? Yo creo que es parte de lo que mencionaban hace rato. Ellos quieren de alguna forma que todo quede en video, humillar a la gente, y que todo el mundo lo vea para que la gente de alguna forma incluso se empiece a autodeportar. Y ya ha empezado un gran número de gente que ya empieza a regresarse a México. Ellos ya no quieren vivir ese tipo de humillación. Entonces, de alguna forma yo creo que es parte del mismo plan, ¿no? De asustar a la gente y si no lo sacan ellos, pues lograr acorralarla y buscar que se vayan ellos solos, ¿no? Entonces yo creo que sí es parte del problema. Y pues creo que, bueno, no sé, espero que sí en el 2006 porque yo creo que sí mucha gente que a lo mejor votó por Trump o que aún así estaba enojado con el Partido Demócrata, yo creo que ya lo que han visto, lo que han vivido es suficiente. Yo sí casi estoy seguro que va a haber un cambio para el próximo año, en base a la gente, al sentir, a la gente con la que platicas, con lo que te dicen. Entonces yo creo que al menos le van a quitar la mayoría en el Congreso a Trump y de alguna forma ahí ya lo van a mantener limitado. Pero sí, de que todavía se esperan cosas peores, ahora que la agencia está controlando un poquito de más gente para que, pues, intensificar esos arrestos, pues, yo creo que sí se esperan un poquito, situaciones así inimaginables, pero
pues ahora sí que no hay mucho para dónde correr, ahí casi casi o te aguantas o te regresas, ¿no? Entonces, pues esos eran más o menos, unos puntos más que quería agregar, por decir alguien que decía en México, de alguna forma, las empresas encuestadoras pues, son parte del poder económico o quieren ser parte del poder económico. Entonces, yo recuerdo que en México constantemente se utilizaban las encuestas para manipular a la gente, pensar, ¿sabes qué? Pues no, ya van emparejados o van ganando tal candidato o la oposición o X. Entonces, es otra forma de manipular. Entonces, no sé, me resulta un poquito raro o difícil de entender que eso está pasando ahorita y que digan que pues puede ir para cualquiera en Buenos Aires cuando pues a leguas, aunque no lo estés viviendo, simplemente nada más de leerlo un poco a distancia, pues yo creo que cualquier gente con sentido común y votaría por este cuate en contra, ¿no? Pero, y también lo mismo ahí en Bukele, yo tengo varios compañeros salvadoreños acá y la verdad, todos están a favor de Bukele, todos están contentos con Bukele. Incluso tengo una experiencia de una gente que yo conocí, una señora que trabajaba en un hotel y le mataron las pandillas hace como 10 años cuando iban a la corte a su hija y a su nieta. La gente perdió el sentido, ya nunca pudo recuperar el sentido, la memoria. Existe que se destrozó su familia. Entonces, mucha gente alrededor, o sea, ese factor del miedo que generaban las pandillas y que llegaba obviamente acá a Estados Unidos, la verdad, ahora el hecho de que este amigo, obviamente con ciertos aspectos totalmente negativos, autoritarios, les haya regresado esa libertad o al menos un, una, este, un sentir de libertad y que no tengan miedo en El Salvador, pues la verdad yo acá lo veo y no me he encontrado uno que esté en contra de Bukele. Incluso recuerdo que en las recientes elecciones estaba lloviendo, estaba acá lloviendo y la gente no se movía. Eran calles y calles de gente que quería votar por Bukele. Entonces yo creo que sí ahí tengo, no sé, tengo todavía mucho que reflexionar sobre ese autoritarismo de Bukele porque me sorprende que tanta gente, como dice, más del 80 o incluso por ciento lo apoya, pero lo mismo pasa en México con la presidenta, se está hablando de un 80% y allá no es obligatorio el voto y nunca vota el 80%, pero vota el 50%, pero no podemos pensar que porque no votó el 80% necesariamente no tiene el apoyo de la gente, la mayoría de la gente lo apoya, pero pero bueno, ahora sí que nada más eran esos comentarios, aventarlos ahí para reflexionarlos y saludos a todos. Gracias, muchas gracias, Agustín. No sé si Juan Pablo Melto me está escuchando y si nos quisiera dejar una reflexión, por favor. ¿Estás? Hola, Juan hola, Pablo Melto, poeta de San Luis, Argentina. Adelante. bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este programa que yo hacía ya 2 o 3 meses que no había podido participar, pero que es un programa interesantísimo que nos pone en contacto con toda la realidad del mundo y de Latinoamérica en particular. Este tema del neofascismo, a mí me tiene también muy preocupado el tema de cómo estos gobiernos autoritarios que llegan con voto y siguen teniendo casi presencia y uno no se explica, encontrándose con la gente común, cómo todavía se puede seguir manteniendo una cierta postura de apoyo a algo que parece, no solamente parece, sino que en realidad es una gran locura. Y me parece que este tema de la manipulación que se está haciendo de la conciencia de la gente me lleva a compartir con ustedes un texto escrito ya hace bastante tiempo, ¿eh? Pero que tiene que ver justamente con la pérdida del sentido común de la gente. Este texto lo he escrito hace unos años cuando el Walmart se colocaba acá en San Luis y que yo iba a la escuela a trabajar y pasaba frente del Walmart y como inauguraba en ese día, había una oferta muy especial. En ese contexto se me ocurrió a mí decir este texto que quisiera compartirlo
con ¿Cómo todos no? ustedes, que dice lo siguiente. Hoy vi a mi pueblo adorar al ídolo, fetiche plateado con sus pies de barro, con su testa chata y sus 7 cuernos, con sus 7 bocas e inmensa garganta, con 7 cadenas para atar al cuello a los mismos hijos de este pobre pueblo que hoy se prostituye desde madrugada. Pobre de mi pueblo. Es tan pobre el pobre que perdió sus ojos, que perdió el sentido, y hoy recibe gracias de este falso ídolo que pronto mañana abrirá sus fauces para devorar entero como a corderillos a los mismos hijos de este pobre pueblo que perdió sus ojos, que perdió el sentido. Pobre de mi pueblo, cada vez más pobre. Marcha en procesiones con bolsa de ofrenda, sin tener en cuenta que el que pone el hombro es su propio vecino, cuando no su hermano, cuando no su amigo, sin tener descanso, sin tener domingo. Pobre de mi pueblo, cada vez más pobre. Es un Judas errante. Qué barato vende su sangre a sus hijos, a estos falsos ídolos. ¿Qué será mañana de mi pobre pueblo cuando el falso ídolo con sus pies de barro huya a otras ciudades a seguir engullendo a otros pobres hijos de otro pobre pueblo? Qué desierto amargo, qué triste destino. Pobre de mi pueblo, cada vez más pobre. Se ha quedado solo. Le ha robado todo este falso ídolo. Le robó la vida, le robó el destino, le robó la risa, le robó el domingo. Gracias, Este, Juan Pablo. La verdad, la belleza y la poesía siempre nos va a salvar del fascismo y de la crueldad, ¿no? Cierto. Y es el mejor resumen. Y creo que es un cierre perfecto para este fogón. No sé cómo lo ven Raúl, Carlos, Máximo, Néstor. No sé si alguien quiere decir algo más. Y si no, le doy la palabra a Néstor para que cierre este fogón. Ok, muchísimas gracias, muchas gracias. Y creo que lo que dijo Raúl ahí, sin la menor duda, es más que válido, que tenemos que tratar de multiplicar los encuentros de la gente del panel y los participantes del fogón. Por supuesto, seguir con los entrevistados especiales que Mariano se encarga de traer. Pero por otro lado sería bueno con más frecuencia escuchar estas voces que escuchamos hoy, ¿no? Muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar entonces. Gracias Mariano, gracias Adriana, gracias a toda la gente del Fogón, Perdón, Carlos, perdón, Raúl, perdón. Pablo. Sí. Perdón, yo quiero hacer una última pregunta. Entonces vamos con el neofascismo. Sí. Pablo, Pablo, ese es un Saludos y debate gracias. que probablemente nunca termine. Arriba, Pablito, un abrazo a todos, a Máximo, y aquí no veo Bruno, ahí está Laura, Verónica, Paulina, llegó Paulina, que tal vez no podía llegar. Y quiero insistir que Ricardo se disculpó porque dijo que estaba en un avión y el avión estaba dando vuelta y no aterrizaba por alguna razón, ¿ah? Norma, un abrazo. Ana González, Cristina, Miguel Ángel, o sea, está escribiendo, está tratando de traducir al inglés uno de sus libros y quiere saber si hay gente que aquí en Estados Unidos que hable inglés, o sea, nativos de aquí de Estados Unidos o que alguno que conozca, pero pueda ayudar para que de esa manera, o sea, le revise alguno de sus trabajos o parte de sus trabajos, ¿no? ¿Es así, Miguel Ángel? ¿Mm? Sí, sí, acá estoy haciendo una traducción